Muy buenas noches, reciban todos un caluroso y cordial saludo. Es un placer estar nuevamente con ustedes para poder seguir compartiendo las buenas y novedosas prácticas en este mundo tan apasionante del ultrasonido. Soy el doctor Jesús Marcano y soy el director académico de Centrus, Escuela Internacional de Ultrasonido con sede en la ciudad de Lima, Perú. De parte de todo el equipo de Centrus y de nuestros auspiciadores, Empresa Biomédica Peruana y Ecógrafos Alpinion Medical System con sede en Corea del Sur, queremos darle a todos la más cordial bienvenida y agradecerles por haberse conectado esta noche para compartir la presente conferencia. En Centrus somos un equipo pedagógico multidisciplinario y estamos comprometidos en difundir y fortalecer el uso y aplicaciones del ultrasonido. Es por ello que periódicamente estamos llevando a ustedes esta serie de conferencias con temas de actualidad, dictadas por especialistas reconocidos en el ámbito del ultrasonido, como es el caso de esta noche cuando nos complace presentar a nuestra ponente invitada, la doctora Edda Leonor Chávez. La doctora Edda Chávez es médico ecografista, presidente de la Sociedad Venezolana de Ultrasonido, actual primer secretario de la Federación Latinoamericana de Ultrasonido, miembro de la Federación Mundial de Ultrasonido en Medicina y Biología, y además gran ponente reconocida internacionalmente y amiga, por supuesto, de Centrus, Escuela Internacional de Ultrasonido. Bienvenida, doctora Edda Chávez, a Centrus. Buenas noches, muchas gracias, doctor, por la introducción, doctor Marcano, todos los que nos escuchan, bienvenidos y gracias a la Escuela Centrus, a Alpinion y a Biomédica por la invitación a participar y pues compartir este tema en el cual el ultrasonido tiene tanta importancia. Entonces vamos a hablar sobre ultrasonido del escroto normal y patológico y vamos a hacer un recuento desde la etapa del desarrollo hasta la edad adulta. Tenemos en claro que la ecografía es la modalidad de imagen de elección para evaluar el escroto. Tenemos que no solamente vamos a evaluar el contenido, sino también la región inguinal. En el adulto, en ocasiones, utilizamos una pequeña toalla o pedimos al paciente que coloque sus piernas juntas de manera que el escroto no se movilice para ayudarnos en el estudio. Utilizar transductores de alta frecuencia y transductores lineales y valernos de las herramientas del Doppler, ya sea en color, amplitud o el Doppler pulsado. El examen vamos a hacer barridos de medial a lateral, longitudinal desde la porción superior a inferior e inferior hacia la superior. Eso es importante mientras hacemos el examen. Una recomendación es, en el caso del que el paciente presente una sintomatología, explorar el testículo asintomático. ¿Qué estructura anatómica vamos a evaluar? Bueno, el testículo en sí, la túnica vaginalis, el epidídimo, el cordón espermático y la apéndice. Cuando tenemos líquido, como este pequeño, podemos definir muchísimo mejor las estructuras. Y vemos el epidídimo, en este caso la cabeza, que es la porción más prominente, y el testículo. El testículo está recubierto por dos capas, la túnica albuginea, que generalmente no la podemos definir, y es una cápsula fibrosa que recubre al testículo, y la túnica vaginalis, que tiene dos capas, la visceral y la parietal. Importancia de la túnica albuginea es que de ella parten una serie de septos que se unen y dan lugar al mediastino testis, de donde parten para formar los lóbulos que contienen los túbulos seminíferos. Además de esto, ellos van a recibir vascularización por una arteria centrífuga. Entonces, nosotros vamos a tener una orientación longitudinal o sagital en la cual vamos a ver el testículo y vamos a ver el epidídimo. No necesariamente como lo vemos acá en toda su extensión, para esto debemos hacer barridos laterales en el corte longitudinal y visualizar cabeza, epidídimo y cola. Y en el corte transversal, y debemos tener en cuenta que el epidídimo lo vamos a ver en la región posterior y lateral, tanto del derecho como en el izquierdo. Entonces nuestra imagen va a ser muy parecida a esta, donde tenemos el testículo que domina la imagen y
porción del epidídimo y en el corte transversal testículo y epidídimo lateral. A los 9 meses de vida intrauterina, el testículo está ubicado o se desplaza hacia el escroto. Entonces ya para esa etapa nosotros vamos a poder definir en útero los testículos dentro del escroto y muchas veces vamos a poder visualizar escaso contenido líquido en el escroto. A los 6 meses de edad ya nosotros visualizamos testículo con ciertas características que va a permanecer más o menos igual hasta el inicio de la edad prepuberal, que es entre 6 y 8 años, donde los cambios por influencia hormonal van a comenzar y se van a completar para la adolescencia, edad en la cual el niño va a tener un testículo similar al del adulto, en tamaño y forma. La forma es una estructura ovalada con un patrón homogéneo, ligeramente granular, y el tamaño es variable dependiendo de la edad. A los 14 días en el niño pequeño podemos definirlo muy bien, ya que a veces ese hidrocele fisiológico nos ayuda a definir tanto testículo como epidídimo. Siempre debemos comparar ambos testículos para confirmar que la ecogenicidad es similar, es simétrica, porque sí deben ser simétricos. Puede haber una diferencia muy pequeña de 3 o 4 milímetros entre ambos, por lo demás ellos deben ser simétricos. Entonces, en el niño, el volumen va a estar alrededor de 1 a 2 cc, y en el adulto, o ya en la adolescencia y adulto, el volumen testicular va a estar alrededor de unos 30 cc, cuando ya adquiere su tamaño definitivo, y ya después de la sexta década, él tiende a disminuir de tamaño ligeramente. Tener en cuenta que durante el desarrollo puede ocurrir la persistencia de algunos conductos, como es el conducto paramesonéfrico, y va a formar un apéndice que lo vamos a ver a nivel del testículo como una pequeña zona de ecogenicidad muy similar al resto del tejido testicular y protruye el apéndice del testículo, también conocida como hidátide de Morgani. Si tenemos apéndices a nivel del epidídimo, como en este caso que puede ser 1 o 2, ellos son remanentes del conducto mesonéfrico. Tenemos otros remanentes paramesonéfricos, que es el utrículo prostático y el paradídimo, vestigio del conducto mesonéfrico, que generalmente no los visualizamos con ecografía. La vascularización va a estar dada por 3 arterias: la arteria testicular, rama de la aorta, la arteria espermática externa, o cremastérica también, rama de la epigástrica inferior, irriga el escroto y periféricamente el cordón espermático, o sea que ella es más periférica, más superficial. Y luego está la arteria deferencial, rama de la ilíaca interna o de la vesical superior, que irriga el vas deferens y el epidídimo. Todas estas las podemos definir. Las estructuras venosas se van a conformar o unir y formar el plexo pampiniforme, que se ubica posterior al testículo y acompaña el conducto en el canal. Cuando están patológicas las vamos a ver. Entonces tenemos la arteria capsular, tenemos la arteria transmediastínica, que la podemos visualizar como un vaso prominente en la porción central del testículo, la arteria deferencial y las arterias centrípetas. Estas las vemos con más facilidad en el adulto, y en el niño generalmente vemos fácilmente es la arteria capsular. Tener en cuenta que el flujo del testículo es un flujo de bajo volumen y velocidad, y por esto nuestra setting, cuando utilizamos la ganancia, la debemos colocar ligeramente alta, lo suficiente para visualizar los vasos sin que haya ruido y genere artefacto. Tenemos que utilizar una PR baja, o sea, una repetición de pulso baja, y con esto vamos a obtener una imagen que nos permita visualizar los vasos. Utilizar el Doppler color en sus modalidades, el Doppler de amplitud cuando tenemos dificultad en visualizar flujo, ya que él es más sensible a los flujos de baja velocidad, y el Doppler espectral.
Entonces, el color nos va a permitir visualizar a nosotros flujo en el parénquima, visualizar varicocele, el power o amplitud, como les dije, útil en aquellos casos en los que tenemos dudas de que no estamos visualizando el flujo, y el espectral, que cuantifica el flujo intratesticular. Realmente esto está siendo utilizado para cuantificar y relacionarlo con la función testicular en aquellos pacientes con infertilidad, pero no es algo que se haga de rutina. Las características del flujo espectral, porque sí la debemos conocer, es que es un flujo de baja velocidad con un patrón de baja resistencia, mientras que el flujo en el epidídimo puede ser de alta resistencia. El epidídimo es una estructura que va periférica al testículo, ligeramente hipoecoica o isoecoica con respecto al parénquima testicular, su mayor volumen a nivel de la cabeza, que puede alcanzar hasta los 10 o 12 milímetros, aunque en promedio está alrededor de 5 a 7, el cuerpo y la cola 2 a 5 milímetros. Puede modificar, o su ecogenicidad puede verse alterada y adquirir un patrón de múltiples túbulos en su interior posterior a la cirugía. Indicaciones para el ultrasonido escrotal, a grandes rasgos las podemos dividir en aquellos pacientes que consultan por un aumento de volumen no doloroso, aumento de volumen doloroso, porque hay la palpación de una masa, por un trauma o por un saco vacío, es decir, no se palpa testículo en el escroto. ¿Con qué patologías podemos relacionar con esto? Lo más común en el aumento de volumen doloroso es los procesos inflamatorios, ya sea de epidídimo, de testículo o de ambos. Los abscesos y la torsión. No dolorosos, el tumor, hidrocele, varicocele, aunque esto es variable, los quistes y las hernias. Si se complica, pues ya la hernia pasa a ser dolorosa, pero en líneas generales esta genera un aumento de volumen no doloroso. Traumas, para descartar la posibilidad de ruptura, ya hablaremos de esto. Saco vacío, pues los testículos que no han descendido, el escroto contraído, el caso del testículo retráctil o testículo en ascensor, que es un testículo que se desplaza por permeabilidad del anillo. El aumento de volumen no doloroso, el hidrocele, es el más común en los niños y puede ser congénito o adquirido. En el caso de los niños, antes del año de edad se habla de que es un hidrocele fisiológico y que va a desaparecer al año de edad. O sea, al año de edad debe haber desaparecido y si no, hay que corregir. Y para esto el pediatra debe mantener un control y una evaluación. ¿Por qué ocurre? Bueno, las causas pueden ser idiopáticas, pero también tenemos procesos infecciosos, trauma, las neoplasias, la torsión y las idiopáticas. ¿Cómo vamos a ver en el ultrasonido? Entonces el acúmulo o un aumento del contenido anecoico, que usualmente no debe ser mayor de 2 milímetros, o sea, siempre hay un poquitito de líquido, siempre es posible verlo, pero no debe exceder los 2 milímetros. Entonces ese contenido está ubicado entre las dos capas de la vaginal. Y puede ser comunicante o no comunicante. Puede ser simétrico o asimétrico, puede haber más cantidad en un testículo que en el otro, o puede ser exclusivamente en uno de los testículos y no en ambos. Cuando ya hay asociado otros procesos, como procesos infecciosos, podemos ver la presencia de tabiques o grumos. En cuanto a anomalías testiculares, hablamos de la falta de descenso. Dijimos que esto ocurre, el testículo se origina a nivel cefálico y él desciende caudal hasta el escroto, guiado por el gubernáculo, regulado por los andrógenos. Y esto va a ocurrir alrededor del 7º a 9º mes de vida intrauterina. O sea que al nacimiento ya deben estar ubicados en el escroto. Si no lo hacen y están ubicados en el canal, entonces hablamos de criptorquidia, hay un descenso incompleto. Y ectópicos cuando se encuentran a nivel de la cavidad abdominal. Es una anomalía muy frecuente, sobre todo en prematuros. La literatura habla de un 33% de prematuros y un 4% de recién nacidos a término. Con mayor frecuencia están ubicados en el conducto inguinal, menos frecuente en cavidad abdominal. Si no los podemos visualizar con ultrasonido,
la técnica sería una resonancia magnética que los va a detectar hasta en un 94%. Ellos se asocian, la criptorquidia, a infertilidad, a malignización y torsión. Es por esto que es recomendable resolverlo tempranamente. El saco vacío, entonces vamos a tener un saco vacío y el testículo va a estar ubicado a nivel del canal o va a estar ubicado en la cavidad. En ocasiones son móviles, generalmente son testículos un poquito más pequeños y puede ser difícil verlos. En otros casos, la madre acude porque siente una masa o un bulto cuando el bebé llora, como acá, que él está en el interior, en la cavidad, y cuando el niño llora, pues se hace, sube al canal inguinal. Otro ejemplo de un niño ya de mayor edad, podemos apreciar como el testículo pues tiene mayor volumen, mayor tamaño, con el esfuerzo, él sale hacia la superficie, hacia el canal, más al dejar de hacer el efecto de presión, aumento de presión intraabdominal, desciende. 39% están ubicados distal al anillo inguinal externo o en el canal. El 41% de estos se atrofian o están ausentes. Y un 20% pueden estar ubicados a nivel abdominal. Entonces aquí tenemos un corte de la región inguinal donde vemos el canal. Esta estructura ecogénica corresponde con la túnica, no siempre la vamos a ver. Hacemos una imagen comparativa con el contralateral y apreciamos este aumento de volumen en el cual podemos definir el testículo homogéneo y pecoico, y vemos inclusive el epididimo en cortes longitudinales y transversales en un pequeño de 1 mes de edad. Otro ejemplo, un niño de 2 días, y vemos cómo el testículo está fuera de su posición normal y no está en el escroto, y con el esfuerzo o al hacer que el niño llore, él sale hacia la porción superficial. También puede ocurrir o estar asociado con otras patologías, como es el síndrome de Morris, en el cual el neonato tiene un fenotipo femenino, pero su cariotipo es XY. En estos niños generalmente realizamos un eco pélvico y confirmamos la ausencia de útero y podemos apreciar las gónadas en el conducto inguinal. Esto es una patología que tiene una herencia recesiva que está ligada al cromosoma X. Otras anomalías como la ectopia, y aquí pues este niño tiene una criptorquidia, un testículo ubicado en canal, y en el riñón está descendido, podemos ver su relación, está ectópico, la vejiga, y está en relación con el fondo de vejiga. La presencia de calcificaciones es otro hallazgo muy común en el testículo criptorquídico y va a manifestarse con la presencia de múltiples estructuras ecogénicas puntiformes en el testículo. Se dice que en un mismo corte deben haber más de 5 de estas para hablar de calcificaciones. Puede estar asociado a síndrome de Klinefelter, con el síndrome de Down y con procesos neoplásicos. La presencia del mismo puede ser en todo el parénquima, como en forma difusa, tanto central como periférica. Acá otros ejemplos. Un niño de 1 mes, es decir, que ya el niño nace con la presencia de estas estructuras en el parénquima, o en niños de mayor edad, siempre es un hallazgo casual que encontramos. Entonces, estas calcificaciones intratesticulares son asintomáticas. Como les digo, un hallazgo casual, el paciente no acude por una razón específica y estas calcificaciones están ubicadas en los túbulos seminíferos. Son múltiples focos ecogénicos puntiformes de 1 a 3 milímetros. Su origen es desconocido. Como les mencioné, está asociado o coexiste con múltiples patologías: el hipogonadismo, la criptorquidia, el infarto, el varicocele, el Klinefelter, SIDA, la neurofibromatosis, tumores de células germinales. No se ha detectado, no se ha establecido una relación causa-efecto. O sea, no hay ningún trabajo que demuestre la relación entre esto y patología tumoral. Sin embargo, hay una asociación
y muchos pacientes que presentan con lesiones tumorales presentan calcificaciones intratesticulares. Y es por esto que cuando nosotros lo diagnosticamos, recomendamos a la madre que este niño o este joven se realice un estudio anual y haga un autoexamen con cierta regularidad para descartar esa posibilidad. Y sobre todo si el paciente ya ha tenido una cirugía por una lesión maligna, el testículo contralateral debe vigilarse con frecuencia para descartar la posibilidad del desarrollo de otra lesión. Las perlas o cálculos escrotales, ya estas son calcificaciones grandes ubicadas fuera del testículo y las vamos a ver como si fueran cálculos en cualquier otra parte del cuerpo, llamados también escrotolitos. Generalmente son móviles, pueden estar asociados a hidrocele, otras veces no, y se dice que ellos corresponden a apéndices que han torcido y se desprenden. O sea, apéndices del epidídimo o del testículo que sufren torsión, se desprenden y entonces ya quedan ahí libres flotando a nivel extratesticular, no representan ninguna patología ni requieren ningún tipo de procedimiento especial. La varicocele, que es otro componente del cordón, y vamos a verlo como dilataciones de las venas del plexo pampiniforme. Las mismas van a tener un diámetro mayor a 2 milímetros. Puede estar presente en adolescentes y en adultos jóvenes, muy raro en niños. Con mayor frecuencia ocurren del lado izquierdo y esto tiene que ver con el drenaje, ya que la vena testicular izquierda drena la vena renal y de ahí a la cava, mientras que la derecha va directo a la cava. El Doppler tiene una sensibilidad cercana al 100% y lo vamos a ver como estructuras tubulares, anecoicas, tortuosas, en las cuales cuando hacemos la evaluación con Doppler color, podemos confirmar la presencia de flujo, inclusive, y si nos valemos del Doppler, tanto el color como el espectral, podemos confirmar el reflujo. Esto lo podemos hacer tanto con el paciente acostado o colocando al paciente de pie. Puede ser, generalmente es extratesticular y a nivel del cordón, y en raras ocasiones puede ser intratesticular. En esos casos debemos hacer el diagnóstico con la displasia quística o dilatación de la red de Testi, que lo vamos a ver a nivel del mediastino, y son múltiples estructuras anecoicas ubicadas en continuidad, y ellas no son vasculares. O sea, el Doppler color no va a haber vascularización de estas, y con esto ya confirmamos el diagnóstico de dilatación quística de la red de Testi. Esto es una ectasia de los túbulos seminíferos que acumulan líquido y forman estas estructuras que pueden ser pocas, generalmente bilateral, comprometer toda la extensión del mediastino, más frecuentes en la quinta y sexta década de la vida, y puede haber la relación con trauma, proceso inflamatorio, cirugía o lesiones tumorales. También están asociadas a lesiones quísticas del epidídimo. Entrando un poquito más en patología, entonces tenemos aumento de volumen doloroso. Ya es el paciente que viene por una sintomatología específica. Disuria, aumento de volumen con enrojecimiento, dolor, asimetría, y puede haber fiebre y en los exámenes paraclínicos leucocitosis. Nosotros debemos y podemos identificar si esto es testicular o paratesticular, si corresponde a testículo, epidídimo o a escroto, si es por líquido, si es un componente sólido, y podemos realizar la evaluación con Doppler para ver si hay un aumento en la vascularización. Esto es bastante útil. Vemos el epidídimo, cabeza de epidídimo, cola de epidídimo, podemos apreciar la asimetría en el epidídimo. Recuerden que dijimos que la porción más voluminosa es la cabeza, y fíjense que acá estamos viendo es cola. Vamos a encontrar engrosamiento de piel, vamos a encontrar un epidídimo aumentado de tamaño, hipoecoico, que puede ser heterogéneo, con un hidrocele reactivo de diferente volumen, y en el Doppler lo característico es el aumento en la vascularización. Es una patología muy común en niños, en adolescentes y también en el adulto.
Aquí vemos cómo con el Doppler entonces hay un aumento. Acá hay un engrosamiento que no corresponde ni al testículo ni al epidídimo, sino a piel. Y este es un paciente con un proceso, una celulitis con un pequeño absceso, una zona de colección a nivel del escroto, a nivel del celular subcutáneo, muy evidente, con aumento en la vascularización, que nos confirma que había un proceso inflamatorio a este nivel, que no comprometía ni testículo ni sus estructuras. Pequeño de 3 meses y vemos el testículo, hay un aumento de volumen del escroto y vemos cambios, el epidídimo heterogéneo, aumentado de tamaño en toda su extensión, un niño de 10 años con una imagen similar, y aquí podemos apreciar que no hay un error, y no es que tenemos nuestro setting, nuestro equipo mal calibrado, porque vemos piel bien en la parte anterior, piel bien en la parte posterior. Sin embargo, esta estructura hipoecoica, y cuando hacemos, colocamos el Doppler color, vemos como hay ese marcado aumento, una vascularización exagerada, lo que nos confirma que se trata de un proceso inflamatorio. Generalmente, aquí la cabeza de epidídimo casi del tamaño del testículo, en menores de 5 años esto va a ser secundario a infección viral o reflujo urinario ya por una anomalía estructural o disfunción en la micción. Mientras que en los adolescentes y en el adulto, esto es secundario a infecciones urinarias. Cuando el proceso es muy avanzado, se adhiere al testículo y entonces hay una epidídimo orquiepididimitis. Vemos aquí ese epidídimo marcadamente engrosado, aumento en la vascularización y confirmamos que hay flujo a nivel del testículo, pero más evidente a nivel de epidídimo. Apenas 21 días de vida y vemos el hidrocele que podríamos considerar normal, un hidrocele fisiológico, pero en el lado izquierdo fíjense cómo hay una asimetría del testículo, hay tabiques y un epidídimo aumentado de tamaño hipoecoico. El corte longitudinal, el testículo derecho, el epidídimo, y en región inguinal la presencia de múltiples adenomegalias que confirman el proceso inflamatorio, y con el Doppler vemos cómo hay un aumento importante en su vascularización. Otro ejemplo, testículo, epidídimo, asimetría en un niño de 3 años, y con el Doppler confirmamos flujo en el testículo y flujo en el epidídimo, el cual está marcadamente aumentado. En la orquitis, o cuando ya hay el componente testicular, vamos a ver que el testículo aumenta de tamaño, se vuelve ligeramente hiperecoico con respecto al contralateral, podemos hacer la comparación, aquí aumento de volumen de epidídimo, aumento en el volumen de testículo, o hidrocele reactivo, y cuando hacemos el Doppler vemos como hay un aumento importante en la vascularización del mismo. Esto no es normal, es indicativo de un proceso inflamatorio, y vemos como en este caso pues afecta todo el testículo. Orquiepididimitis, testículo y epidídimo con hipervascularizados. Otra causa, aumento de volumen. Este es un paciente de 75 años quien acude por un aumento del volumen. Si ustedes se dan cuenta, aquí no utilizamos un transductor lineal, aquí utilizamos un transductor convexo para poder visualizar todo el escroto. Pero a pesar de que hay cambios inflamatorios infecciosos, realmente lo que había era un marcado edema del escroto, un marcado edema de la piel. Y pues importante, y este paciente tenía 75 años. Otros ejemplos de orquitis: aumento del volumen del testículo, aumento en la vascularización, imágenes con el contralateral en el cual podemos apreciar pues el aumento de la vascularización. Es importante ya que hay una relación entre orquiepididimitis y torsión en menores de 20 años de 3 a 2, en mayores 9 a 1. Es importante tenerlo en cuenta para el seguimiento. ¿Cuáles son las complicaciones? Bueno, una de ellas es la formación de absceso, que lo vamos a ver como una zona hipoecoica o anecoica, ligeramente heterogénea, con grumos o finos tabiques en el espesor del testículo, y generalmente podemos apreciar cómo esta zona es avascular. Otra complicación es el infarto testicular secundario al proceso infeccioso,
y también se caracterizan, no son tan bien definidas, pero es una zona totalmente avascular. Fíjense que aquí estamos utilizando el Doppler de amplitud y no hay visualización. Y otro es la epididimitis crónica, que es un poquito más difícil de tener imágenes, no tengo imágenes realmente, pero lo que hay es un aumento en la ecogenicidad del epididimo y se torna más pequeño. Entonces tenemos secuelas, disminución del volumen testicular, hidrocele y un parénquima heterogéneo. En ocasiones no se recobra esa homogeneidad en el parénquima testicular secundario a los procesos. Y en el epididimo, pues lo vemos sobre todo en la epididimitis crónica. Sí hay una vascularización normal a pesar de ese hallazgo. Hablando un poco sobre el escroto agudo, en una revisión quirúrgica de niños con escroto agudo se encontró que el 57% era por torsión de apéndice, un 27% torsión del cordón espermático y un 11% debido a epididimitis. Hago énfasis en que esto es una revisión quirúrgica, o sea, todos estos niños fueron a cirugía, ¿verdad? Generalmente la patología más común es la infecciosa, es la epididimitis o orquiepididimitis, pero en los casos que van a cirugía lo más común es la torsión de apéndice. Entonces, escroto agudo, además de la torsión, tenemos la epididimitis, la torsión de apéndice, los traumatismos, el hidrocele agudo, las hernias encarceladas, el edema idiopático, la púrpura de Henoch-Schönlein se asocia a necrosis grasa. Esto más con traumatismo. La torsión es una emergencia urológica. No necesariamente el diagnóstico es por ecografía. Esto tiene un diagnóstico eminentemente clínico que se apoya en la ecografía. Y es importante hacer el diagnóstico en las primeras 4 a 6 horas, ya que después de esto puede haber un daño irreversible. Con el ultrasonido vamos a documentar hallazgos como son la hipertrofia. En las fases iniciales vamos a tener un aumento de tamaño del testículo con una disminución en la ecogenicidad. Vamos a utilizar el Doppler color y el Power para evaluar vascularización. Todo esto siempre comparándolo con el contralateral y vamos a buscar el signo de Whirlpool, que es la torsión lateral a medial del cordón, que es lo que da lugar a la torsión. La mayor frecuencia la vamos a encontrar entre los 12 a 18 años. Generalmente la presentación es un dolor intenso de inicio brusco que no calma. Hay un aumento de volumen local. Otras son náuseas, vómitos, mareo, malestar general. Y muchas veces estos adolescentes consultan por esto sin hacer relación a molestia o aumento de volumen o cambios a nivel escrotal. Y esto hace que el estudio, el diagnóstico se difiera en tiempo, ¿verdad? Por eso es importante que aquellos jóvenes que consulten por dolor en foso ilíaco, dolor en hipogastrio, se explore o se les consulte acerca de la región escrotal. Va a haber una ausencia al reflejo cremasteriano. En el diagnóstico diferencial del Doppler es muy importante y, como ya les he dicho, el diagnóstico precoz es de gran importancia. Dos tipos de torsión. La extravaginal, que es más frecuente en el recién nacido hasta el año de edad y compromete toda la vaginal. Esto lo vamos a ver generalmente a nivel del canal. Y vemos este efecto del cordón hiperecoico y hay como una doble imagen porque al haber la torsión se genera este efecto de Whirlpool. Intravaginal es el más frecuente. El pedículo rota libremente por una inserción alta de la vaginal, mucho más común en los adolescentes. Es importante tener en cuenta que puede ocurrir una torsión testicular intravaginal y nosotros veamos flujo. Describir qué consiste esa inserción anormal de la vaginal que da lugar a la torsión intravaginal, conocida como deformación en badajo de campana. Este es el principal factor de riesgo. Un estudio en adolescentes reveló que en un 100%
la torsión intravaginal estaba asociada a anomalía en badajo de campana y un 78% lo tenían en el testículo contralateral. La secuencia de eventos va a ser: primero ocurre una obstrucción venosa, luego la obstrucción arterial y por último la isquemia testicular. O sea, todo esto va a dar lugar a isquemia testicular. Si nosotros lo vemos en una fase muy temprana, es posible que todavía logremos ver flujo arterial. El diagnóstico en las primeras 6 horas, ¿por qué? Porque hay un 70% de recuperación del testículo si se hace tempranamente, pero esto baja un 20% después de las 12 horas. Se hace la distorsión y se hacen controles para confirmar que el testículo se ha recuperado, porque el objetivo es el infarto testicular. Una vez que esto ocurre, hay un daño al testículo que es irreversible. Torsión testicular puede ser completa cuando esa torsión es de 360 grados o más. Intermitente, hay un dolor que es de inicio repentino, de corta duración y resuelve espontáneamente. Y muchas veces pues, el paciente no consulta, puede estar en actividad física, jugando, haciendo deporte, siente el dolor, desaparece, no le da importancia. En la torsión parcial o incompleta, el giro es menor de 60 grados, pero no hay resolución espontánea del dolor, es decir, el dolor se presenta y no se quita. Quizás no tiene la intensidad de la torsión completa, y es en estos casos en que nosotros vamos, a diferencia de la torsión completa, en donde no hay flujo en el testículo, en la incompleta podemos apreciar que existe algo de flujo, que está disminuido en relación con el contralateral. Y es por esto, les repito, que es importante cuando iniciemos el estudio que hagamos el examen primero del testículo asintomático, hagamos nuestro estudio Doppler para confirmar los vasos, y con este setting nos vayamos al otro testículo y de ahí partamos para saber que tenemos una referencia que es el testículo contralateral en cuanto a ecogenicidad y flujo testicular. ¿Cuáles son los hallazgos? Van a depender un poquito del tiempo en el cual hagamos el diagnóstico o en el cual el paciente acuda para hacerse el ultrasonido. En una etapa inicial, en las primeras 4 a 6 horas, vamos a ver un patrón predominantemente hipoecoico, que luego se va a hacer ecomixto porque ya comienza a ocurrir zonas de infarto. El epidídimo va a estar hipoecoico y con muchísima frecuencia no vamos a poder diferenciar epidídimo del cordón. Esto puede ocurrir. Hay un hidrocele reactivo, hay ausencia del flujo al Doppler color o está marcadamente disminuido. Vamos a ver el signo de Whirlpool y el cordón redundante, es decir, un cordón que está dentro del escroto. Normalmente no vemos cordón en el escroto solamente está testículo y epidídimo. Y otro hallazgo que es importante y que podemos buscar es la disposición horizontal. También puede haber hiperemia periférica. Entonces, una torsión intravaginal, y aquí vemos ese aumento del testículo, vemos el signo de Whirlpool, vemos ese cordón dentro del escroto, el hidrocele reactivo. Ausencia del flujo en comparación con el contralateral. Esto tiene una alta sensibilidad y especificidad para el diagnóstico. Aquí vemos una hiperemia reactiva. Fíjense que acá estamos utilizando Doppler de amplitud o Power Doppler y sin embargo no vemos flujo a nivel testicular. Otro ejemplo, ausencia de flujo. Una torsión testicular, aquí vemos el signo de Whirlpool y ese cordón dentro del escroto. Aquí en la incompleta, en algunos casos podemos ver flujo a nivel de la cabeza del epidídimo, sobre todo en las etapas iniciales, aunque no veamos flujo en el testículo. Y si nosotros tenemos este tipo de imagen, debemos sospechar la posibilidad de una torsión incompleta, ya que aunque hay flujo a nivel de epidídimo, pero no está llegando al testículo, y no pensar en una epididimitis. Aumento de volumen, ¿ok? Pero disminución del flujo.
Y la posición testicular es que vamos a ver, este es un corte transversal y vemos el testículo derecho normal, redondeado, pero el izquierdo impresiona que estuviera en un corte longitudinal, y esa es la que se ha puesto en posición horizontal. Este es otro hallazgo característico de la torsión testicular. Un testículo con más de 24 horas y podemos apreciar múltiples zonas hipoecoicas en el espesor, o sea, ya hay una heterogeneidad a pesar de que está aumentado de tamaño y ausencia de flujo. Las complicaciones son la necrosis, la atrofia y la infertilidad. Y aquí vemos en un control posterior, este es un paciente que acude en una etapa muy tardía y ya el testículo se ve marcadamente pequeño, muy evidente al comparar con el contralateral. Un testículo, pues ni siquiera, o sea, atrófico, un testículo avascular. Diagnóstico diferencial, bueno, hemos dicho que el Doppler es importante porque en la torsión testicular está ausente o disminuido, pero en la orquiepididimitis el flujo va a estar aumentado en testículo y en epididimo. Tener en cuenta lo que hemos dicho de en la torsión incompleta, que puede haber una simetría del flujo, ausencia de flujo diastólico, podemos ver un flujo intratesticular de tipo de alta resistencia y una ingitación del flujo venoso en etapas iniciales. Está la posibilidad de utilizar medios de contraste, en realidad en nuestro medio no se usan, pero en casos dudosos puede ser de utilidad. Otra causa de dolor, la torsión de apéndice, produce un dolor agudo, hay la presencia de un nódulo o induración en el polo superior del testículo que se puede ver como una estructura azul violácea en el escroto. Hay un hidrocele reactivo, hay un incremento en la ecogenicidad periférica al apéndice y un aumento en la vascularización del testículo. Esto se maneja de manera conservadora, o sea, lo ideal no es llevar al paciente a cirugía por una torsión de apéndice. Muchas veces no las vemos en la fase inicial, sino ya luego. Es más frecuente que la torsión testicular es un remanente del tubo mesonéfrico y en ocasiones nosotros vemos el apéndice hiperecoica o con pequeñas calcificaciones o áreas quísticas en su espesor, como las vemos acá, totalmente avasculares. Ya esto es un apéndice que sufrió torsión. Estas son las zonas que se dice que se calcifican y luego se desprenden y dan origen al escrotolito. ¿Okay? Otro ejemplo de apéndice y vemos cómo ella es marcadamente hiperecoica, avascular. Los traumas. Los traumas van a generar hematomas que van a producir una heterogeneidad del parénquima, pueden dar lugar a hematocele. Hay un engrosamiento de la pared del escroto, hay cambios de tipo inflamatorio, puede haber alteración del epididimo. La importancia radica en si hay o no disrupción de la túnica albuginea. Hay una alteración focal al Doppler, en lo cual podemos conseguir una ausencia de flujo en la zona, pero un aumento en la periferia y un aumento en la vascularización. Y aquí vemos una zona marcadamente heterogénea, predominantemente hipoecoica, y la importancia radica en detectar si ella está dentro del testículo o fuera de él, como en este ejemplo. Si hay compromiso de la túnica albuginea, la misma se puede reparar, pero esto debe ser hecho antes de las 72 horas de evolución. Acá otro trauma testicular, podemos apreciar en la imagen comparativa el escroto derecho, piel, el de izquierdo hay un aumento importante del escroto, vemos cambios inflamatorios y vemos esta estructura marcadamente ecogénica con atenuación que correspondió a una bala. Esto fue un paciente que recibió una bala, sufrió disparos con perdigones y estos quedaron incrustados en la piel del escroto, herida por arma de fuego.
Otro ejemplo de trauma, donde hay un compromiso del testículo, vemos que hay una disrupción de la albuginia, hay líquido y una zona marcadamente heterogénea, tabicada, avascular. Las secuelas pues son muy similares a los otros procesos y generalmente vamos a ver testículos hipotróficos o atrofia del testículo con hidrocele reactivo que persiste. Otro ejemplo, el derecho pequeño, hipoatrófico y el izquierdo normal. Otras causas de aumento, la presencia de asas o de aumento o peritoneo, como vemos acá. Esto por una falta de cierre del canal y entonces esto ocupa el canal inguinal, no necesariamente llega hasta el escroto, aunque pueden llegar hasta escroto y son las hernias. Luego tenemos los tumores que pueden ser tanto benignos como malignos. En la infancia lo más común son los benignos, granulomas, lipomas, adenomas, quistes. Y malignos tenemos el seminoma, los teratomas. O sea, los tumores malignos generalmente son de células germinales. Y tenemos diferentes tipos, menos común el linfoma y las metástasis. Los tumores escrotales pueden ser intratesticulares o extratesticulares. Los intratesticulares, benignos y malignos, primarios y secundarios. En frecuencia, la literatura dice, los de células germinales son los más frecuentes en la niñez, un 80% de saco vitelino y seno endodermal, la edad alrededor de los 2 años o por debajo de 2 años y generalmente se palpa una masa indolora. En adolescentes predomina el seminoma y en edades un poquito mayores. Y los secundarios tenemos los linfomas y los leucemias y la leucemia, aunque pueden ser primarios del testículo también. Extratesticulares son benignos, generalmente malignos son muy raros. Y entre los benignos están los quistes, los tumores del cordón, fibromas, leiomiomas. Este es un ejemplo de un epidermoide, un quiste epidermoide. También están los linfangiomas y hemangiomas, que son poco frecuentes, pero hay que tenerlos presentes. En líneas generales, los tumores menores de 1 centímetro no son palpables y los mayores son palpables, pero esto va a depender de la ubicación de la lesión. Y esto ocurre por una obliteración incompleta del conducto vagino-peritoneo en su segmento intermedio. Él está permeable y hay esa colección anecoica que da origen al quiste del cordón espermático. Tenemos los quistes del epidídimo, que son estructuras igualmente anecoicas, bien definidas, de paredes lisas, en las cuales podemos apreciar reforzamiento que raras veces tienen septos. Esto es más común en los pacientes de mayor edad. Aquí tenemos un ejemplo de un niño de 3 años, acá en un adulto de 71 años, que pueden crecer. Espermatoceles, si vemos espermatozoides, o si hay espermatozoides en su interior, pero generalmente ellos no se dejan tranquilos, no se justifica conducta quirúrgica en ellos. Este es un niño de 1 mes con presencia de un quiste del epidídimo, son mucho más comunes o más comunes en la cabeza. Realmente no requieren seguimiento de manera rutinaria, pueden ocasionar una obstrucción del epidídimo. Otro ejemplo, vemos el quiste, la estructura anecoica, en el espesor de la cabeza del epidídimo. Otras veces vemos esta estructura periférica y esto es una hidatia de Morgagni o un apéndice testicular con dilatación quística de la misma. Entonces aquí vemos el quiste del epidídimo y el quiste del apéndice testicular. Extratesticular, nuevamente, ejemplos de hernias. Persiste la persistencia del segmento proximal del conducto vagino-peritoneo y entonces eso va a dar lugar a la hernia. Y es el aumento de volumen que a veces refiere la madre cuando el niño llora y el hallazgo pues va a ser muy evidente. Masas hiperecoicas homogéneas con algunos tabiques en su interior muy bien delimitadas, en este caso inclusive mayor o de tamaño muy similar al testículo, corresponde con lipomas. Son masas blandas, móviles, totalmente asintomáticas.
Tenemos también quistes testiculares, son imágenes anecoicas con reforzamiento, poco frecuentes, es un hallazgo incidental, un hallazgo casual, esto no se palpa, no genera dolor, la mayor incidencia en el adulto. Aquí vemos la arteria transmediastínica. Y en este caso, en este paciente, no solamente había uno, sino 2 quistes en el testículo sin ningún antecedente importante, ninguna clínica manifiesta consecuencia de esto. El infarto testicular lo referimos como una lesión nodular a nivel del testículo que simula un tumor. Es infrecuente sin clínica, son avasculares y hay factores predisponentes como la anemia falciforme, la policitemia, angeitis, o sea, daño en la pared del vaso, displasia de la íntima media, traumas, y la mayoría son de origen desconocido. Es un hallazgo casual también, o en pacientes que han presentado procesos infecciosos, orquitis, en los cuales, o trauma, los relacionan. El tumor intratesticular más común en los niños es el teratoma, lo vamos a ver como una masa heterogénea, a veces con calcificaciones. Otros, el tumor de saco embrionario, los quistes epidermoides y los restos del tejido adrenal. Este caso en un pequeño, cortesía de nuestro amigo el doctor Unge. Malignos primarios tenemos los carcinomas embrionarios, ellos se presentan como masas indoloras. En los menores de 2 años es el carcinoma más común, una masa hipoecoica, generalmente vascularizada, homogénea, aunque puede haber componentes anecoicos en su interior. Este es el caso de un joven de 22 años, presentaba un quiste en la cabeza del epidídimo. Él vino realmente por un discreto aumento en el testículo sin dolor, había un hidrocele reactivo y como hallazgo casual, esta masa hipoecoica, que lo característico, además de su vascularización, era la irregularidad, la mala definición de sus bordes y sus límites, una lesión muy pequeña que resultó un carcinoma de origen embrionario. En realidad, los tumores testiculares representan el 1 a 1.5% de los tumores en varones. Es la frecuencia, la neoplasia más frecuente en varones de 15 a 35 años. El 95% de ellos son de origen germinal y por eso se le llama tumores germinales. Un 40-50% son seminomas y un 40% son germinales mixtos. El seminoma tiene su origen en una célula unipotencial, o sea, llevar origen a un tipo de célula específicamente, mientras que los otros, los germinales mixtos, son de origen en células pluripotenciales. Y por eso ellos van a tener generalmente un aspecto más heterogéneo. Los primarios no germinales son los tumores del estroma, los tumores de las células de Legri y Sertoli, y luego están los metastáticos. La ecografía tiene una sensibilidad alta en el diagnóstico, pero no puede diferenciar el tipo histológico de tumor. Es decir, con el estudio ecográfico vamos a evaluar y confirmar la presencia de una masa, más no su tipo histológico. Seminoma tienden a ser lesiones homogéneas, muy bien delimitadas, que en raras ocasiones van a alterar o comprometer la túnica. Este es un caso de una lesión muy pequeña también. El paciente realmente no consultó por eso. El motivo de consulta fue descartar varicocele por infertilidad y el hallazgo casual de esta masa hipoecoica bien delimitada, ligeramente heterogénea. Cuando ellos tienen un tamaño mayor, vascularizada, fíjense, pues pueden ser ligeramente lobulares o multilobular, como esta lesión que compromete casi todo el testículo en un paciente de más edad. Vamos a ver flujo periférico, flujo en el espesor de la masa y escaso parénquima normal. Sin embargo, una lesión bastante bien delimitada. Ya esta es una lesión heterogénea de bordes mal definidos. Aquí hay compromiso de la túnica alboginea, se pierde los límites
Acá aparentemente viene bien definida, sin embargo, fíjense cómo perdemos los bordes, hay irregularidad, hay componente cálcico, hay áreas quísticas, un paciente de 21 años. Generalmente son lesiones más agresivas. El carcinoma embrionario corresponde a un 80% de los tumores mixtos. Entonces tenemos que los germinomas, en un 50% están ubicados en la cuarta década, pueden ser clásicos cuando es el seminoma puro, atípico cuando hay otro componente tumoral dentro del mismo. Los no seminomas en la tercera década, y ellos están el carcinoma embrionario, el más común, está el coriocarcinoma, los tumores del seno endodérmico y los teratomas malignos. Y aquí varios ejemplos de masas homogéneas, bueno, perdón, no tan homogénea, discretamente heterogénea con unos bordes bien delimitados, en corte transversal, corte longitudinal en un joven de 31 años, y vemos la hipervascularización que esta lesión presenta. Una lesión altamente vascularizada. Otro ejemplo, y aquí podemos apreciar que este paciente en el parénquima testicular presenta múltiples calcificaciones pequeñas en componentes quísticos, masa heterogénea. Otro, una lesión de gran tamaño, un paciente que consulta a los 33 años por una masa de crecimiento lento, por el cual no quiso, por pena, por miedo, por ignorancia realmente, no consultó, sino cuando ya la lesión alcanzó estas dimensiones, y vemos una lesión, una masa multilobulada, heterogénea, con una vascularización aumentada. Calcificaciones intratesticulares, en tanto en el testículo que no está afectado como en el testículo afectado, y esta masa hipoecoica que disrumpe la albuginia y vemos su crecimiento fuera del testículo. Les menciono un caso que el día de ayer, cortesía de Miguel Ángel Jiménez, quien sabía que hoy iba a hablar sobre esto, y me dijo, te voy a pasar este casito, un paciente de 45 años que consulta por un aumento aparentemente de corto evolución del testículo, y podemos apreciar esta masa hipoecoica bastante bien delimitada. Vemos que no hay alteración de la túnica, sin embargo podemos apreciar el hidrocele reactivo, vemos epididimo que tampoco está afectado, tejido normal y la vascularización de esta masa. Otro ejemplo, masa multilobulada heterogénea con vasos, todos estos hallazgos de lesiones malignas. Las enfermedades linfoproliferativas son las que con frecuencia hacen metástasis al testículo, no necesariamente a ambos, puede ser como este paciente, que era un paciente que estaba en tratamiento, o sea, con diagnóstico de linfoma, y consultó por un aumento de volumen, y aquí vemos esta masa en el testículo derecho, el testículo izquierdo mantenía su anatomía normal, su ecoanatomía normal, y correspondió con una lesión metastásica a testículo. Entonces, puntos críticos ya para resumir en el diagnóstico de la patología escrotal. La técnica de lesión es el ultrasonido, siempre comparar con el contralateral, y mi recomendación personal, y está descrita en la literatura, comenzar siempre con el testículo asintomático. La presencia de señal Doppler intratesticular no necesariamente descarta la torsión testicular, entonces la debemos tener presente, sobre todo en jóvenes adolescentes entre los 12 y 18 años, que consultan por dolor en hipogastrio, en la región inguinal, pero no refieren patología testicular. En el caso de hernia testicular, es importante confirmar la vascularización del testículo, y si hay intestino en la hernia, pues la intestino. Un diagnóstico adecuado nos va a permitir tomar una conducta apropiada para el manejo y tratamiento del paciente, y lo más importante, la preservación del testículo. Nos preguntan, ¿cuál sería la causa más frecuente de hidrocele en menores de 1 año, doctor? Es fisiológico, ¿verdad? Puede ser, ocurre por la persistencia de la permeabilidad
del conducto peritoneo vaginal, que va a dar, eso generalmente va a cerrar antes del año de edad, pero esa es la causa más común, la persistencia del conducto. Otra pregunta, ¿cuál sería el preseteo recomendado para el equipo de ecografía? Pregunta el doctor Rubén Rojas. Bueno, si hablas para la eco bidimensional, pues lo importante es tener un seteo adecuado que permita visualizar tanto la porción anterior como posterior, o sea, piel del escroto tanto anterior como posterior, con la misma ecogenicidad, ¿verdad? Ya en cuanto a las ganancias va a depender también del transductor y todo esto. Si nos hablamos del Doppler color o Doppler de amplitud, las recomendaciones son ganancia baja, una frecuencia de repetición de pulso baja, porque se sabe que el flujo testicular es de baja velocidad y por ende, no, si utilizamos un setting muy alto, no vamos a detectarlo y va a ser un error nuestro, no porque el testículo no lo tenga, sino porque no tenemos los settings adecuados. Me preguntan, ¿puede recordarnos, doctora, cuál sería el volumen normal del testículo en niños? En niños alrededor de 1 a 2 cc. Perfecto. Ante una sospecha, doctora, de torsión testicular, ¿puede el Doppler espectral ayudarnos a corroborar el diagnóstico? Realmente mayor utilidad tiene el Doppler color o el Doppler de amplitud. El Doppler de espectral, si ves flujo, que puedes verlo, primero lo tienes que ver con el Doppler color para saber que hay el flujo, y si lo ves y colocas haces el análisis espectral y ves que es un flujo de alta resistencia intratesticular, pues eso te ayuda, pero lo más importante es el Doppler color. Perfecto. ¿Es posible, doctora, clasificar los grados de varicocele por ecografía? Es posible y está dado por el diámetro, pero ya el hecho de que nosotros digamos que hay un varicocele ya es indicativo para el urólogo, y esto va a depender un poquitito de los diámetros y ha variado, pero generalmente si el diámetro es mayor de 2 milímetros, ya hablamos de varicocele. Entonces, bueno, lo podemos describir, un varicocele con un diámetro de tanto, y reflujo, la presencia del reflujo, que también es importante. Otra pregunta, además de las causas que ya nombró en la exposición, doctora, ¿las calcificaciones testiculares pueden estar relacionadas a tuberculosis? Realmente no están descritas como secundaria a tuberculosis. Otra pregunta, por favor, ¿pudiera explicar nuevamente el signo de Whipple? Okay, el signo de Whirlpool corresponde con la torsión del testículo, ¿no? Entonces, si ustedes recuerdan cómo se ve el interior de una lavadora que tiene ese centro, ustedes saben que ella se ve como que gira, y es producto de que el cordón gira sobre sí mismo. Entonces vamos a ver como que en vez de ver una estructura alargada, vamos a ver una estructura que tiene ese efecto de torsión. A eso corresponde el signo de Whirlpool, en el caso del cordón. Perfecto. Otra pregunta, ¿cuál sería el parámetro más importante a evaluar en una ecografía testicular para descartar infertilidad, doctor? Primero, confirmar que el testículo esté en escroto, que el testículo esté completamente normal, que no haya varicocele, que tenga una adecuada vascularización. Esos son parámetros. Realmente, esto es algo que va a ayudar al urólogo. El urólogo pide el estudio para descartar anomalías del testículo y descartar varicocele, que es una causa, si bien no la única, pero que puede contribuir al varicocele. Otra pregunta, ¿cómo diferenciar por ecografía un quiste sectado de cabeza de epidídimo de una lesión tumoral? Ok, el quiste es una estructura totalmente anecoica. Y el tabique a veces es porque dos quistecitos se unen entre sí, o el quiste crece o hubo un proceso infeccioso. El tumor generalmente va a ser una masa mixta, heterogénea. El quiste va a estar ubicado fuera del testículo, puede haber lesiones extratesticulares, pero las lesiones malignas no son quísticas, las lesiones malignas son heterogéneas. Muy bien. Otra pregunta, ¿existe alguna clasificación del hidrocele en relación al volumen por ecografía? Realmente no, realmente no. O sea, hidrocele, volumen importante. La clasificación es comunicante o no comunicante, pero no en cuanto al volumen.
por lo menos no que yo conozca ni que manejen, ni que los urólogos con quienes he trabajado o trabajo manejen. Otra pregunta, nos comentan cómo diferenciar microlitiasis testicular de calcificaciones intratesticulares. Bueno, la palabra lo dice. Las microcalcificaciones testiculares están dentro del parénquima y son muy pequeñitas, 1 a 3 milímetros. Las calcificaciones extratesticulares están ubicadas por fuera del testículo, son móviles y generalmente tienen un tamaño mayor. Es variable el tamaño, pero van desde 5 o 6 milímetros hasta 1 centímetro. La doctora Marisa Fiesta nos pregunta, ante un trauma testicular importante, ¿cuál sería el momento indicado para realizar la ecografía? ¿Es necesario esperar algún tiempo o inmediatamente? No, lo importante es lo más temprano que podamos, ¿verdad? Porque nosotros primero vamos a decir si este trauma afectó el testículo o el hematoma es extratesticular. Y si afectó el testículo, confirmar la integridad de la túnica albuínea. Es muy importante para decidir la conducta, si va a ser un manejo conservador o si el paciente va a ameritar un manejo quirúrgico. Muy importante hacerlo de forma temprana. Y ya después que haces el diagnóstico y si el paciente se va a manejar conservadoramente, pues los controles son importantes realizarlos para confirmar si hay una resolución total o si como consecuencia de ese traumatismo queda un daño en el testículo. Gracias, doctora. Una última pregunta por acá. ¿Cuáles serían los puntos más importantes a considerar ante la sospecha de un testículo atrófico? Bueno, lo que vamos a encontrar con el testículo atrófico es que él va a ser evidentemente asimétrico, de menor tamaño, puede que tenga la misma ecogenicidad, o sea que sea isocogénico con el contralateral, pero también puede estar ligeramente hiperecogénico. Es importante determinar si esto es posterior a trauma, si es por criptorquidia, si es un testículo criptorquidia que está en una posición anómala, o en el conducto inguinal. Es importante retirar ese testículo por el riesgo de malignización, ¿no? Entonces pienso que estos son los criterios como más importantes a tener en cuenta. Y si hay infertilidad, pues podría ser una de las causas de infertilidad si encontramos un testículo pequeño o avascularizado. Nos llega otra pregunta, doctora. Luego de un cuadro de orquiepididimitis aguda, ¿podemos encontrar un testículo disminuido de tamaño, hipoecoico y con menor vascularización que el testículo normal? Es posible. Está entre las secuelas, está a considerar esa posibilidad. Otra pregunta. ¿La biopsia bajo guía ecográfica es frecuente realizarla en testículo? No, no es tan frecuente. Esto quizás más en los pacientes con infertilidad o que están, que están en estudio, que quieren tomar células para procedimientos de fertilidad y eso quizás en el área, pero no para los tumores. Otra pregunta, ¿nos podría refrescar cuáles serían las características ecográficas de un infarto testicular? El infarto testicular lo vamos a ver como una zona hipoecoica, no necesariamente bien definida, no necesariamente de aspecto redondeado, sino más bien con un aspecto ligeramente angulado, y lo característico es que no tienen vascularización. Excelente, doctora. Bueno, estas fueron algunas de las preguntas que nos han enviado nuestros espectadores esta noche. Queremos agradecerle nuevamente a la doctora Edda Chávez por haber aceptado tan gentilmente nuestra invitación como siempre. Y bueno, queda invitada para otras sesiones, doctora. Ya estaremos trabajando en otros temas de interés para nuestros seguidores. Muchas gracias, doctor Marcano. A usted, a Biomédica, al Alpinium, por esta invitación a compartir la experiencia con todos los oyentes y espero que hayan quedado aclaradas las dudas que puedan tener. Estamos seguros que sí, doctora. Muchas gracias. Desde Centro queremos pues agradecer a todos por su cordial asistencia esta noche, así como a nuestros auspiciadores, Empresa Biomédica Peruana y Ecógrafos Alpinium por su apoyo. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes donde les estaremos informando acerca de nuestros próximos eventos. Cuídense mucho, que estén muy bien y será hasta una próxima oportunidad.